Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía de nuestro canal. El día de hoy vamos a continuar nuestro seminario profético del libro de Apocalipsis y vamos a hablar del capítulo número 2 de este mismo libro. Estaremos abordando el mensaje a la primera iglesia que el profeta Juan escribe, y sería el mensaje a la iglesia de Éfeso, que estaba situada en el Asia Menor, en la provincia del Imperio Romano del Asia Menor. Una de las cosas importantes es que vemos que en el capítulo 2 comienzan esos mensajes a cada una de las iglesias, a cada una de las 7 iglesias. Una de las preguntas que siempre me han hecho es el por qué esas 7 iglesias estaban situadas específicamente en el área de la provincia romana de Acadia. Así se conocía en ese momento la provincia romana, que es en donde estaba situada el Asia Menor. ¿Por qué todas las 7 iglesias están dirigidas, o los mensajes están dirigidas a esas 7 iglesias? Tendrá que ver con el hecho de que a través de toda la historia el Imperio Romano tuvo mucho que ver con el desarrollo histórico de la predicación del Evangelio. Al principio, en la persecución que tenía contra esta, y posteriormente a través de una iglesia ya sin el mensaje de la pureza del mensaje apostólico, convertida en una herramienta para perseguir a los paganos. Es muy posible que sí. Lo cierto es que tenemos muchas razones para pensar que el mensaje dirigido a las 7 iglesias geográficas en Apocalipsis trascendía no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Es decir, no solamente se estaba refiriendo específicamente a 7 iglesias particulares de Asia Menor, sino que se refería a una iglesia global, a una iglesia universal. Eso lo podemos ver porque hay algunos indicios que nos dice la Biblia que puede ser de esa manera. Por ejemplo, quien inicia el cristianismo se llama Jesús. Y cuando lo vemos en la visión de Jesucristo en el capítulo anterior, en el estudio anterior que estuvimos, decía ese capítulo que Jesús estaba en medio de los 7 candeleros. En definitiva, los candeleros representan, de acuerdo al versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, a las iglesias. Por lo tanto, si Jesús comenzó el cristianismo, es Jesús el que le pone fin a la historia del cristianismo desde sus días hasta su segunda venida. Entonces, prácticamente, el mensaje a las 7 iglesias, más allá de representar 7 iglesias locales, representarían de esa manera a la historia de la humanidad, a la historia de la iglesia cristiana desde los días de Jesús hasta la segunda venida. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el hecho de que el número 7 representa siempre perfección e infinidad. En este caso sería universalidad. Perfección y universalidad. Lo que esto significa que el cristianismo representado por las 7 iglesias del Asia Menor en realidad era una representación de todos los cristianos del mundo a través del tiempo y de la historia a partir de Jesucristo hasta su segunda venida. Tal vez necesitamos mencionar otro detalle, y es que en el capítulo 1 dice que uno de los que emiten estos mensajes y esta revelación del capítulo del libro de Apocalipsis es Jesucristo, que el Padre le dio a través de el Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, dice que estaban delante del trono los 7 espíritus. Los 7 espíritus significan la obra universal del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la obra del Espíritu Santo es a través de toda la iglesia de manera universal, es decir, en toda la tierra. Más aún cuando el libro de Apocalipsis abre diciendo que es un mensaje para las 7 iglesias, pero también termina el libro de Apocalipsis con un mensaje para las 7 iglesias. Lo que esto significa que todos los acontecimientos que ocurren en el libro de Apocalipsis tienen que ver directamente con el desarrollo de esos mensajes de esas 7 iglesias. Por lo tanto, significa que las bestias, que los sellos, que las plagas,
Y todo eso que la profecía lo ubica en el tiempo del fin, al final del tiempo del fin, entonces representa que esas 7 iglesias en realidad son 7 períodos de tiempo por los cuales el pueblo de Dios, los hijos del Señor, han tenido que pasar. Por eso es que la estructura gramatical, la estructura literaria de los mensajes a las 7 iglesias tienen que ver con cosas positivas, con cosas negativas y con un llamado, y no solamente con eso, con un desafío. Al que venza, le daré. Y en cada mensaje de cada iglesia aparece una recompensa que tiene que ver con el triunfo final de los hijos de Dios contra el pecado y contra el enemigo de Dios. Por lo tanto, vamos a aclarar entonces que el mensaje a las 7 iglesias, más allá de ir de ser un mensaje local a las 7 iglesias locales, representan un mensaje simbólico, representan a la cristiandad de toda aquella época, de aquel momento y de cada época de la historia del mundo cristiano. Habiendo llegado a esa conclusión y al tener muy claro ese concepto, entonces vamos a comenzar hablando de el mensaje que nos ocupa hoy, que sería el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis y el versículo número 1 al 7, donde nos habla específicamente del mensaje a Éfeso. Vamos a hablar un poco de la iglesia, del mensaje que va dirigido a la iglesia de Éfeso. ¿Dónde estaba Éfeso? ¿Cuál es el contexto histórico, el contexto geográfico, demográfico de la ciudad de Éfeso? Bueno, la historia nos dice que es una ciudad muy antigua, mucho antes, allá por el siglo 6 tal vez antes de Cristo, la ciudad fue fundada. Sin embargo, esta ciudad queda en el occidente del Asia Menor, en lo que tal vez ahora sería Turquía, a 5 kilómetros del mar Egeo, y tenía para aquella época, en el primer siglo, unos 200.000 a 500.000 habitantes, lo que eso significa que para aquella época una ciudad tener 200.000 a 500.000 habitantes era una ciudad, una metrópolis, una ciudad muy importante para cualquier imperio de la tierra. Era una de las ciudades más importantes para el mundo de aquella época conocida. Era muy importante además porque en esa ciudad se centraba, para la época que el imperio romano gobernaba, se centraba el templo de la diosa Diana, a quien también se le conocía como la Artemisa de los senos. La diosa Diana prácticamente era una copia de lo que en los griegos llamaban la diosa Afrodita. Esta diosa Diana también llevaba las mismas prácticas que la diosa Afrodita, es decir, en su templo, que eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en su templo se permitía la prostitución masculina y femenina. Era una ciudad no solamente superpoblada, sino que también era una ciudad completamente corrompida. Una ciudad que practicaba la prostitución como una manera de culto. Una ciudad que había abrazado el paganismo de una manera grande. Y entonces, cuando el apóstol Pablo, ya en la era cristiana, llega a la ciudad de Éfeso, parece que ya algunos cristianos habían llegado allí. Tal vez uno de los que habían pasado ya predicando el evangelio era Apolos, quien en algún momento fue compañero de los discípulos de Juan el Bautista. Algunos de ellos ya habían pasado por allí predicando el evangelio. El apóstol Pablo comenzó su mensaje en la sinagoga. Sin embargo, al no tener aceptación en la sinagoga de los judíos, se fue a una casa particular de alguna persona que conoció mientras en esos 2 meses que estuvo allí en la sinagoga de los judíos, y posteriormente se estuvo allí en Éfeso 2 años. Y ese fue, además de Antioquía, que era una ciudad que fue la capital o el centro logístico del apóstol Pablo para la predicación del evangelio,
Éfeso también lo fue, porque en esos 2 años el apóstol Pablo fue a diferentes ciudades cercanas a Éfeso a presentar el mensaje de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y de esa manera es que el apóstol Pablo inicia la predicación del Evangelio en toda la Asia Menor. Por eso es que Éfeso llegó a ser una de las iglesias muy importantes. Era una iglesia muy especial. El período que abarca la iglesia de Éfeso en la historia de la iglesia cristiana va más o menos del año 30 o 33 aproximadamente hasta el año 100. Es toda la parte, un poquito antes de la media parte del primer siglo, hasta el año 100. Ese es el tiempo que cubre la historia del período de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, sabemos que la iglesia de Éfeso, si vamos a leer el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y el versículo número 1 hasta el 7, encontramos que la iglesia tenía varias características. Una de las características que tenía esta iglesia es que tenía el primer amor en sus inicios. Una iglesia que había sido testigo de la muerte de Cristo Jesús, de la resurrección de Jesús. Sus apóstoles habían sido testigos, muchos cristianos habían sido testigos. Por lo menos en el año 31, allí por el día de Pentecostés, los 120 que habían recibido el Espíritu Santo habían sido testigos indudablemente de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús hacia el cielo. Y la iglesia cobra fuerza a partir del descenso del Espíritu Santo y comienza la predicación en toda el Asia Menor. Posteriormente vemos a Pablo en ese desarrollo. La iglesia de Éfeso se caracteriza por ese primer amor, la experiencia de la salvación de primera mano. Jesús, al que mataron, ha resucitado, y no solamente para judíos, sino también para gentiles, para los extranjeros, aquellos que no tenían valor. Jesús resucitó para podernos darnos a todos los seres humanos por igual la oportunidad de salvación por medio de la santa sangre de Jesús. Sin embargo, más adelante vemos que tenían otras características importantes. Dentro de ese ambiente de primer amor, la predicación del Evangelio, un primer amor al estilo Pablo, que se iba de lugar en lugar sin esperar nada de nadie. Tendía sus carpas y comenzaba a trabajar en el día y en la noche tal vez a predicar, o predicaba mientras trabajaba. Es decir, el apóstol Pablo, un hombre que iba donde fuese a predicar el Evangelio, apasionado por Cristo. En algún momento Pablo dice: estoy esclavizado del amor de Jesús, soy esclavo de Cristo, me siento prisionero de Cristo. En el buen sentido, en el sentido de que estaba tan enamorado de Jesús que él no podía dejar de predicar. Combinadamente, allí alrededor de la última parte del primer siglo, surge tal vez un grupo a los que se identifica en el mismo capítulo como los Nicolaitas. Aunque hay tal vez algunas divergencias, algunas diferencias en la interpretación o tratando de identificar quiénes eran los Nicolaitas. Algo que sí está bien claro es que los Nicolaitas eran los que pervertían el Evangelio. Y los efesios eran personas celosas. Y al ver que estos Nicolaitas estaban tratando de pervertir un evangelio, hacer mezclas insanas entre lo mundano y lo cristiano, ellos comenzaron a detestar y a denunciar lo que los Nicolaitas estaban haciendo. Era otra característica que tenía esa primera iglesia llamada Éfeso, que se caracteriza por ese primer amor de la predicación del evangelio. Sin embargo, más adelante, fíjense que en esos años la iglesia comienza a ser duramente perseguida. La iglesia comienza a ser perseguida por Herodes. Más tarde la iglesia es perseguida por Nerón también, además. Más tarde la iglesia comienza a ser perseguida por el emperador que sustituye a Nerón. Y al final del siglo I, la iglesia estaba siendo perseguida. Todos los apóstoles habían terminado muertos. La gran mayoría de ellos habían terminado muertos, siendo mártires
por la predicación del Evangelio. Más adelante vemos cómo el apóstol Pablo, perdón, cómo el apóstol Juan o el profeta Juan, que lo vemos aquí en esta parte de la Biblia, comienza él a predicar el Evangelio ya viejo, bueno, continuar predicando el Evangelio ya viejo, y a este no lo matan, sino que lo envían prisionero al destierro, a la isla de Patmos. A este apóstol se le conoce como el discípulo amado, el único sobreviviente de la iglesia apostólica. Algunos asumen que la situación de persecución de la iglesia, la tribulación que estaba pasando la iglesia al final del primer siglo, es lo que conllevó a la iglesia de Éfeso a que sea caracterizada como la iglesia que había perdido el primer amor. Tal vez la perversión del evangelio que los nicolaitas cada día estaban tomando más fuerza, cada vez menos de los que habían sido testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo, y cada vez miraban que la promesa del regreso de Jesús no se cumplía. Tal vez todo esto era usado por el enemigo hábilmente, por el enemigo para desanimar, para poder quebrantar la fe de los primeros cristianos. Y tal vez al final, por eso te dice el versículo, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Yo no sé cuántos hermanos en la iglesia ya vamos a la iglesia únicamente porque tenemos que ir y nos hemos acostumbrado a ir una vez a la semana. Nos sentamos, escuchamos y listo. No sé cuántos les ha pasado eso. Sinceramente, quiero decirles que cuando eso está sucediendo es porque hemos perdido el primer amor. Necesitamos apasionarnos de Cristo. Necesitamos apasionarnos de su mensaje. Necesitamos volver a iniciar en ese primer amor, cuando no nos importaba caminar, cuando no nos importaba si había lluvia, cuando no nos importaba si nos insultaban, cuando no nos importaban las críticas con tal de ir y decirle a otro que Cristo lo ama. Debemos volver a eso. Al parecer ahora nos importa todo. Nos importa si nos miran mal, nos importa si caemos bien o mal, nos importa si hablamos bien o mal, nos importa si lo que hablamos está mal dicho o bien dicho. Somos más litúrgicos que prácticos. Y eso ha sido la consecuencia de haber perdido nuestro primer amor. Mis queridos, los nicolaitas eran esas personas que alguna vez tuvieron el primer amor. Personas que vez tras vez fueron ganando conceptos farisaicos, que fueron descuidando su manera de vivir cristianamente, consagrados y dependiendo de la mano de Jesús. Un día llegaron a creer que la salvación tal vez era por obras. Comenzaron a tergiversar las escrituras y las interpretaciones de ellas, a fin de mostrar un evangelio cómodo, un evangelio conformista, un evangelio mezclado con el mundo. Tal parece que eso es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Estamos cambiando, estamos tergiversando, estamos haciendo que las cosas parezcan cristianas, pero con un trasfondo humano. Nos estamos extraviando, nos estamos desviando, nos estamos convirtiendo en nicolaitas. Por eso es que el mismo mensaje dice, pero tienen que arrepentirse, no pueden seguir de esa misma manera. Ese camino nicolaita no lleva a ningún lugar. Arrepiéntete. Debemos de volver a conquistar ese primer amor. El único amigo en quien podemos confiar se llama Jesús y en nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Cristo, no depende de tus capacidades humanas, no depende de tus conocimientos teológicos. Depende única y exclusivamente de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si hasta este momento has perdido tu primer amor, arrepiéntete y busquemos a Cristo Jesús, el único que nos puede ayudar
salvar y experimentar nuevamente ese primer amor. Y este mensaje a Éfeso termina con algo muy hermoso que dice: al que venciere, primero dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia. Es decir, hay una garantía que este es un mensaje fiable que viene de parte de Dios, porque es el Espíritu el que está inspirando el mensaje. Y dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. En otras palabras, no la tenemos fácil. El enemigo mandará persecución, mandará problemas, mandará tentación, pruebas, enemigos. La vida no te tratará bien. A veces la frustración será el arma que el enemigo usará para debilitar nuestra fe. Pero por eso al final dice: al que venciere, al que se mantenga firme, así como la iglesia de Éfeso se estuvo firme por muchos años. Dice: te has mantenido firme, has logrado estar de pie. Así también la recompensa para aquellos que se mantengan de pie ante la doctrina falsa, ante la herejía, ante aquello combinado de verdad, entre verdad y mentira. El que se mantenga firme ante los ataques del enemigo, ese recibirá la recompensa de vivir y comer del árbol de la vida que el Señor Jesús ofrece. Mis queridos hermanos, en el primer siglo, la iglesia representada por Éfeso, la iglesia cristiana, padeció. Sin embargo, la promesa fue para ellos. Una promesa que no los dejó solos. Nosotros también. Esa promesa es para ti y para mí. Esa promesa de vencer, de mantener nuestro primer amor. Esa promesa de poder soportar la tentación y la prueba. Esa promesa de que Jesús estará con nosotros en cada uno de esos momentos. No ha pasado. Y quiero que sepas esto. Si eres vencedor, el Señor muy pronto te dará a comer del árbol de la vida. Esa es su promesa. La redención está más cerca que nunca. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga. Y espero que tú y yo muy pronto venzamos para estar con Jesús comiendo del árbol de la vida. Que Dios te bendiga y te veo en el siguiente video. Hasta entonces.